El pulso de acero del 9 de mayo. Lo que les voy a presentar hoy no es solo otro discurso de efeméride, es la disección de un cambio de era. Estamos viendo a Putin, que ha recuperado la iniciativa narrativa, operando con una claridad quirúrgica, que yo diría que desmantela la propaganda de debilidad. Amigos, ¿de qué hablan Geo? Lo que Putin acaba de soltar en esta rueda de prensa es una lección de realismo geopolítico. No solo respondió a las preguntas, marcó el terreno de juego para lo que viene en este 2026. Así que analicemos los puntos clave que la prensa occidental está intentando ignorar. Primero, el mito de la inseguridad en el desfile. Zelensky y sus aliados intentaron vender que el formato reducido del desfile era por puro miedo o por falta de seguridad. Putin los ha desarmado con un argumento puramente operativo. Las Fuerzas Armadas deben centrarse en la derrota decisiva del enemigo. No es falta de tanques para desfilar, es que todos los recursos están en el frente para terminar el trabajo. La prioridad es la victoria militar, no la exhibición estética. El escudo diplomático, una jugada maestra. Atención a esto, amigos, porque es pura estrategia de ajedrez. Rusia no solo amenazó con ataques masivos a Kiev si se perpetuaba el 9 de mayo, formalizó la advertencia. Putin confirma que enviaron una nota oficial a Estados Unidos, China e India y otros países asociados, señalando un hecho incómodo. Los centros de mando en Kiev están pegados a las embajadas extranjeras. Nada de extrañarse, ¿no? El mensaje fue claro. Si nos obligan a atacar los centros de decisión, vuestras misiones diplomáticas están en riesgo. Esto no fue una amenaza al aire, fue poner a Washington contra la pared para que ellos mismos le pusieran el bozal a Zelensky. Trump como interlocutor válido. Es fascinante ver cómo Putin valida la gestión de Donald Trump. Mientras Kiev se escondía tras las declaraciones provocativas, fue Trump quien propuso la extensión del alto al fuego y el intercambio de prisioneros. Putin lo describe como un gesto humanitario y motivado por el respeto. Al aceptar de inmediato, pues Moscú deja a Zelensky como el único obstáculo para la paz y el bienestar de los soldados, exponiendo su falta de autonomía frente a las órdenes de su patrón, de su daddy, en la Casa Blanca. Ahora, la trampa del intercambio de prisioneros. Ponen atención a esto porque me llama mucho la atención las palabras de Donald Trump, porque aquí Putin revela que Rusia ya había propuesto un canje de 500 hombres el 5 de mayo. Y Kiev, fiel a su estilo, pues desapareció del contacto. Al aceptar ahora la propuesta de Trump de 1,000 prisioneros, Rusia se posiciona en la superioridad moral. Si el canje no ocurre, la culpa recae enteramente sobre los hombros de una administración ucraniana que, según Putin, no quiere recuperar a sus propios hombres. Así pues, que lo que acabamos de ver no es solo una respuesta diplomática, es la activación de un protocolo de divorcio inteligente por parte del Kremlin. Putin ha pasado de la retórica de la confrontación a la frialdad del contador. Está pesando la lealtad en toneladas de comercio y barreras fitosanitarias. ¿Sí? Hablemos del divorcio inteligente y la advertencia a Armenia. Putin acaba de trazar una línea en la arena para el Cáucaso. Ante la ausencia de Armenia en el desfile y sus coqueteos con la Unión Europea, el líder ruso no ha respondido con ira, sino con una amenaza económica quirúrgica. El Club de los Valientes. Notad el matiz, amigos. Putin elogia la valentía personal de los líderes que sí asistieron: Bielorrusia, Kazajistán,
Uzbekistán y Laos. ¿Por qué valientes? Porque llegaron a Moscú sin saber que Trump anunciaría la tregua y el intercambio de prisioneros. Al hacerlo, demostraron que su lealtad no dependía de un escenario seguro. El mensaje implícito para Armenia es demoledor. Ustedes se alejaron cuando el cielo estaba oscuro. Ellos se quedaron. ¿Mm? Esa geometría del divorcio. Por primera vez, Putin habla de un divorcio gentil, inteligente y mutuamente beneficioso con Armenia. Pero igual, divorcio es divorcio, ¿verdad? Pero no se deje engañar, no es solo un adiós amistoso. Putin está recordándole a Pashinyan el peso de la realidad. Comercio vital, 7.000 millones de dólares en intercambios para una economía, Armenia, cuyo PIB es de apenas 29.000 millones. El ultimátum del referéndum. Putin sugiere que sea el pueblo armenio quien elija, sabiendo que la pérdida de las ventajas de la Unión Europea Económica, pues euroasiática, la EAEU, energía barata, libre tránsito de trabajadores y mercados agrícolas abiertos, podría colapsar el nivel de vida en Armenia. ¿Mm? Es el fantasma del Maidán de 2014. Esta es la parte más oscura del radar. Putin conecta directamente la situación actual de Armenia con el inicio de la tragedia en Ucrania. Recuerda cómo el intento de Yanukovych de analizar mejor el acuerdo con la Unión Europea debido a la incompatibilidad de estándares con Rusia, pues terminó en un golpe de Estado y guerra. La advertencia es clara. Si eligen a la Unión Europea, pues cerramos las fronteras. Y no por castigo político, sino por incompatibilidad técnica. Es el mismo manual que se usó en el 2013. Y pues ya sabemos cómo terminó esa historia, ¿no? O cómo, cuál es la continuación de esta historia, ¿no? Bielorrusia y el eje de los 50.000 millones. Mientras Armenia se aleja, Putin saca pecho con sus aliados reales. Menciona los 50.000 millones de dólares en comercio con Bielorrusia, una nación de tan solo 10 millones de personas. Es un contraste brutal, yo diría, ¿no? Rusia premia la integración total y advierte de la irrelevancia económica a quienes buscan pastos más verdes en Bruselas. Como podemos ver, Putin ha dejado de pedir lealtad. Ahora está invitando a sus socios, pues, a sacar la calculadora. Digo, solo digo. Si Armenia elige Occidente, Rusia no enviará tanques por ahora. Simplemente, pues, apagará los beneficios del club. Ahora, Putin ha dejado de lado el lenguaje diplomático para entrar en el terreno de la identidad nacional y el desprecio personal. Sí, como dijo, no es un show de piano. ¿Mm? El peso de los 19 millones. Amigos, aquí es donde Putin desenfunda el acero. No se trata solo de fechas en un calendario. Es un ataque directo a la esencia de su adversario. Así que analicemos cómo el Kremlin ha destruido la narrativa de Kiev en tres movimientos. Primero, el jab personal. No es un show de piano. Presten atención a esta frase, amigos. Es un dardo envenenado. Putin dice literalmente, el 9 de mayo no es un show de comedia combinado con tocar el piano. Es una referencia brutal, ¿no? Y directa al pasado de Zelensky como comediante, específicamente a su famoso skit del piano, ¿no? El mensaje, Rusia trata el 9 de mayo como algo sagrado. Para Putin, Zelensky lo trata como una actuación de variedades. Es la descalificación total del líder ucraniano como un interlocutor serio. Segundo, la estadística de la sangre. ¿Mm? El 70%. Putin lanza una cifra para silenciar cualquier debate histórico. De los 27 millones soviéticos caídos, 19 millones eran ciudadanos de la Federación Rusa, casi el 70%.
La estrategia, al apropiarse de la mayor parte del sacrificio, Putin invalida cualquier intento de Kiev de europeizar la fecha del 8 de mayo. Para el Kremlin, Rusia puso los muertos y por lo tanto Rusia pone las reglas de la conmemoración. No es un juego de política, es una cuestión de altar nacional. Y número tres, el Puppet Master, el títere maestro, ¿no? Y el juego de fechas. ¿Por qué Zelensky propuso el 6 de mayo? Putin lo explica con frialdad. Kiev guardó silencio durante 2 días esperando instrucciones o analizando el impacto. Al ver que Trump apoyaba la idea rusa, Ucrania lanzó su propia fecha para no parecer subordinada. La conclusión de Putin: nosotros no jugamos esos juegos. Putin deja claro que su negociación es con el dueño del circo, Donald Trump, no con quienes consideran actores secundarios que solo reaccionan cuando Washington les da la luz verde. Y esa validación de Bornikov, Putin menciona al director del FSB, Alexander Bornikov, para confirmar que la lista de 500 prisioneros estaba lista el 5 de mayo. ¿Se dan cuenta? Este cambio de prisioneros no es una iniciativa de Donald Trump. Sí, el aumento a 1,000, sí, pero la iniciativa del cambio de prisioneros no viene de Donald Trump como él se jacta. Así pues que la táctica demuestra que Rusia tenía la iniciativa humanitaria antes de que Trump interviniera. Putin acepta la propuesta de Trump de subir a 1,000 prisioneros y extender la tregua, pero se asegura que el mérito recante en la relación Moscú-Washington, dejando a Kiev como el obstáculo que ignoró pues la propuesta original. Yo diría que aquí vemos a un Putin que no solo busca la victoria militar, sino la humillación moral de su oponente, ¿verdad? Para el Kremlin, este alto al fuego no es una paz, es una pausa impuesta por los adultos, mientras los comediantes, pues, se quedan sin guión. Digo, solo digo. Así que Putin ha dejado de ser el socio que busca el diálogo. Ahora es el validador final que solo aparece para el martillazo de la firma, ¿verdad? Sí. El filtro de Moscú. Firmas, no palabras. Amigos, aquí Putin acaba de sepultar la diplomacia de foto y apretón de manos. Esa que tanto le fascina a Van der Bruggen y compañía, y especialmente a Zelensky, ¿no? Kickstarmer, Macron. Oh, oh, pacheos. Ante el mensaje que trajo Robert Fixo sobre la disposición de Zelensky para una reunión, el líder ruso ha respondido con una lógica de realismo brutal. Así que analicemos los 3 candados que Putin ha puesto a la puerta del Kremlin. Primero, el destino es Moscú. Putin es quirúrgico. No propongo la reunión, pero si alguien la propone, estamos listos. Que venga a Moscú. El poder del símbolo, ¿no? Al exigir que Zelensky viaje a la capital rusa, Putin no está pidiendo una charla, está pidiendo un acto de reconocimiento de la realidad. Es un movimiento que invierte la carga de la prueba, ¿no? Si Kiev realmente quiere la paz, pues debe caminar hacia el centro del poder ruso. ¿M? Número 2, el trauma de Minsk. Nunca más. Amigos, presten atención a la mención de los acuerdos de Minsk. Putin recuerda con amargura las horas interminables de charla que no llegaron a nada. La lección aprendida. Rusia ya no cree en las cumbres para negociar. Putin ha dejado claro que las reuniones en terceros países solo ocurrirán cuando el documento final, uno con perspectiva histórica de largo plazo, ¿no? Este totalmente redactado y coordinado por profesionales, no por titiretes. Putin solo viajará para poner la pluma sobre el papel, no para discutir comas o puntos. Y tercero, esa capitulación camuflada.
Putin exige un acuerdo que debe ser diseñado para una larga perspectiva histórica. En el lenguaje del Kremlin, esto significa que no aceptará parches temporales ni treguas cosméticas como las de Minsk. El ultimátum. La reunión cara a cara, esa reunión TAT, es el punto final, no el inicio del proceso. Esto deja a Zelensky en una posición imposible. Para ver a Putin fuera de Rusia, primero debe aceptar términos que desde la perspectiva de Bankova, pues sabrían a una capitulación total. Ahora, ese mensaje de Fixo. Noten cómo Putin trata la gestión de Robert Fixo. No lo desprecia, pero rebaja la importancia del mensaje. No hubo mensaje especial. Es algo que ya hemos oído antes. Putin utiliza a Fixo para demostrar que Rusia está informada, pero que no se deja impresionar por la disponibilidad mediática de Kiev mientras no haya hechos sobre la mesa. Así pues, Putin ha blindado su agenda. Ya no hay espacio para la diplomacia de pasillo. O Zelensky viaja a Moscú, o los diplomáticos entregan un documento de rendición listo para firmar en territorio neutral. Así que la era de hablar por hablar, parole, parole, ha muerto. Ahora, si en las respuestas anteriores Putin lanzaba dardos a la comedia de Kiev y ponía candados a la diplomacia de pasillo, en esta respuesta sobre el papel de Estados Unidos, el líder ruso ha ejecutado un movimiento de realismo geopolítico puro, yo diría. Sí, el eje Moscú-Washington, el adiós a los intermediarios. Amigos, Putin ha terminado de despejar la mesa de negociaciones. Ante la pregunta sobre la pausa en los contactos con los estadounidenses y las dudas planteadas por figuras como Marco Rubio, el mensaje de Vladimir Putin es una lección de pragmatismo descarnado. La validación de Trump. Presten atención, amigos. Putin ha sido enfático. Cree que la administración Trump busca un acuerdo de manera sincera. ¿Por qué? No por bondad, sino por necesidad. Putin reconoce que Estados Unidos tiene muchas otras prioridades, como la inteligencia artificial, China y la crisis en Oriente Medio, y que este conflicto ya no les sirve. Al validar la sinceridad de Trump, Putin está aislando a los halcones de Washington y a las élites europeas que aún sueñan con la confrontación eterna. El regreso a la bilateralidad. Putin lanza una sentencia que es un misil a la línea de flotación de la OTAN. Esto concierne principalmente a Rusia y Ucrania. El mensaje. Rusia agradece la ayuda de Trump para facilitar, pero el acuerdo final se firma entre el vencedor y el vencido, o el que queda en pie. Putin está barriendo de la mesa a la Unión Europea, a Londres y a cualquier otro actor que intente meter cuchara en el reparto del mapa final, ignorando el río de fondo. A pesar de que el periodista menciona el escepticismo de figuras como Rubio, Putin no entra al trapo. Se mantiene en la cima del juego, tratando solo con el dueño del circo. Para el Kremlin, si la Casa Blanca ha decidido que la guerra en Ucrania es un lastre para sus otras ambiciones globales, pues el camino está despejado. La trampa de la sinceridad. Al enfatizar la sinceridad de Estados Unidos, Putin está poniendo a Trump en un compromiso. Dice, si realmente quieres la paz porque tienes otras prioridades, entonces acepta mis términos. Es una forma de decirle al mundo que si la guerra continúa no será por culpa de Moscú, sino por la incapacidad de Washington de controlar a su proxy en Kiev. Con estas palabras, Putin ha cerrado el círculo. Valida a Trump para desarmar a la OTAN, ignora a los diplomáticos para hablar de las realidades militares y deja claro que el destino de Ucrania se decide en un despacho donde solo caben dos sillas. Ahora, en esta respuesta sobre el papel de Estados Unidos y el conflicto en el Golfo, el líder ruso ha ejecutado un movimiento de realismo geopolítico puro. El fin de la era proxy.
La trampa de Estambul revelada. Amigos, lo que Putin acaba de soltar en este cierre de rueda de prensa es el acta de defunción de la confianza entre Moscú y las capitales europeas. El líder ruso ha puesto nombre y apellido a lo que llama la gran traición y ha trazado una línea roja que llega hasta los montes Urales. El bautizo de las élites globalistas. Poner atención, Putin ya no habla de nuestros socios occidentales. Ahora identifica al enemigo como la élite globalista de las élites occidentales. Para el Kremlin no es una guerra entre naciones, sino una cruzada de una élite específica que usa a Ucrania como carne de cañón. Esto es muy diferente. No está hablando del país en concreto, sino a las élites que manejan estos países. Putin es tajante. Ellos mintieron desde los 90 con la expansión de la OTAN y siguen mintiendo hoy. El objetivo final era el colapso de la estabilidad rusa en meses. Y al fallar, se han quedado atrapados en su propio surco. La trampa de Macron y Johnson, Estambul 2022. Aquí está la bomba de profundidad, amigos. Putin ha revelado, según sus palabras, la transcripción de la traición. El engaño de Macron. Putin afirma que el presidente francés lo llamó personalmente para pedir la retirada de las tropas de Kiev como gesto de buena fe, para firmar el acuerdo de Estambul. No se puede firmar con una pistola en la cabeza, dijo Macron. ¿Mm? El martillazo de Johnson. Una vez que Rusia cumplió y retiró sus fuerzas, apareció la figura del show business, Boris Johnson, para ordenar a Kiev romper el acuerdo porque era injusto. La conclusión de Moscú: esta experiencia ha blindado a Putin. No hará más gestos de buena fe con líderes que actúan como directores de escena de un teatro de guerra. Mm. El terrorismo en el corazón de Rusia. Ante los ataques a ciudades como Perm, Ekaterimburgo y Cheboksary, Putin ha dejado de lado la diplomacia. Alerta que el régimen de Kiev, que no sobreviviría días sin apoyo externo, ha cruzado la línea del terrorismo estatal. Pero ojo al matiz, Putin no culpa a los pueblos europeos, sino a sus líderes, expresando la esperanza de que fuerzas políticas inteligentes recuperen el poder en Europa para detener esta espiral de destrucción. El equilibrista en el Golfo Pérsico. Sobre la tensión Irán-Estados Unidos, Putin se mueve con la precisión de un cirujano. Reconoce que Rusia está en una posición sensible, el ser amiga de Irán y de las monarquías del Golfo, mientras Trump espera una respuesta de Teherán a su propuesta de paz. Putin lanza un aviso. Si la situación escala, todos pierden. Rusia no quiere ser el incendiario, sino el mediador que entiende que el estrecho de Hormuz es un pulmón que nadie puede permitirse colapsar. Putin ha dejado claro que el tiempo de ser engañados ha terminado, con la mirada puesta en el Cáucaso, el Donbass y el Golfo, ¿no? Rusia está operando bajo la premisa de que el modelo de dominación globalista pues ha fallado. La resolución, amigos, es total, como se pueden dar cuenta. Y lo que acaba de suceder en esta respuesta de la televisión Zvezda no es solo diplomacia, es un ataque de guerra híbrida narrativa dirigido al corazón de la Unión Europea. ¿Sí? Vladimir Putin ha lanzado una granada de sarcasmo y realpolitik que ha dejado a Bruselas en silencio y a Berlín en un frenesí de despachos. El troleo de Schröder y el eje Berlín-Moscú. Amigos, aquí Putin acaba de ejecutar un movimiento de judo político nivel maestro. Ante la pregunta de si queda alguien o algún político pragmático en Europa con quien valga la pena hablar, el líder ruso no solo ha ignorado a la Unión Europea como entidad,
sino que ha puesto un nombre sobre la mesa que es veneno puro para las élites actuales. Gerhard Schröder, sí, el veto por sarcasmo. Amigos, pongan atención a la sutileza, ¿no? Al proponer al ex canciller alemán Schröder, un hombre hoy repudiado en gran parte de Occidente por sus vínculos con Gazprom, Putin le está diciendo a la Unión Europea, vuestro club de líderes actuales no me sirve. Exige a alguien que no haya hablado mal de Rusia, lo cual en la práctica es una forma elegante de decir que ha vetado a casi toda la actual cúpula de Bruselas. Alemania en el punto de mira. Esto es lo más fuerte. Putin ha decidido ignorar los marcos de la Unión Europea y dirigirse directamente a la nación que realmente mueve los hilos del continente, Alemania. Es fascinante y casi irónico ver cómo Alemania, Berlín, ahora bajo el liderazgo de Friedrich Merz, pues está gestionando esta sugerencia de inmediato. ¿Recuerdan cómo Merkel se oponía a los diálogos propuestos eh, entre, no Merkel, Merz? ¿Se recuerdan cómo Merz recientemente se oponía a los diálogos que proponía Francia e Italia? Pues, como se pueden dar cuenta, el viento ha cambiado. La necesidad de realismo económico, ¿no? Está forzando a Alemania a considerar incluso la inclusión de su presidente en estos contactos. ¿Mm? En cierto modo, parece que ya han aceptado la presencia de Schröder, pero con la compañía del actual presidente alemán. La puerta que nunca se cerró. Putin juega la carta de la superioridad moral. Rusia nunca cerró la puerta. Al posicionarse como el actor que espera que Europa recupere la cordura, deja a los líderes europeos como los arquitectos pues, de su propio aislamiento. Bruselas está desesperada buscando a ese candidato ideal para restablecer el contacto, pero Putin ya les ha dado la clave. O envían a alguien que respete los intereses rusos, o no habrá nadie al otro lado del teléfono. Así es sencillo. El fin de la solidaridad europea. Al tratar solo con Alemania y exigir un representante con un historial limpio, Putin está sembrando la discordia dentro de la Unión Europea. Si Berlín toma la iniciativa, París y Roma se preguntarán, ¿dónde queda la política exterior común? Es la estrategia de dividir y vencer, ¿no? Aplicada con precisión quirúrgica. Yo diría, ¿no? Así pues, mientras la Unión Europea busca un mensajero, Putin ya ha elegido el destinatario. El puente entre Moscú y Berlín está siendo reconstruido sobre las cenizas de la diplomacia de Bruselas. Amigos, lo que acabamos de leer en esta última intervención de Ana Kurbatova es posiblemente el momento más geográficamente explosivo de toda la rueda de prensa. Putin no solo ha validado una hipótesis de guerra total, sino que ha sugerido que el área de seguridad de Rusia ya no tiene límites dentro del territorio ucraniano. Sí. Estamos hablando del pasillo báltico y la zona sanitaria total. Poner atención, amigos, y vigilad vuestras coordenadas en los mapas, porque el mapa de la operación militar especial, pues, acaba de sufrir una expansión sísmica en las palabras de Vladimir Putin. Lo que antes era una zona de amortiguamiento en la frontera, hoy apunta directamente a los confines occidentales de Ucrania. Así que analicemos este zarpazo final del Kremlin, ¿eh? El pasillo báltico y las fábricas de la Unión Europea. Amigos, el radar de Canal Adin o Canal 1 ruso ha puesto sobre la mesa una realidad incómoda para la OTAN. Una pregunta que se le ha hecho a Vladimir Putin e incluso a la periodista le dice, yo sé que es una pregunta incómoda, pero hay que hacerla. Los cielos del Báltico están siendo usados como corredores para drones ucranianos, ensamblados dentro de la Unión Europea. Putin confirma que Rusia tiene las ubicaciones y los detalles. Eh, Leías diarios
estonios y lituanos, donde se marca el corredor y los horarios de no vuelo para que puedan pasar los drones. O sea que es oficial que estos países, chihuahuas, han creado un corredor para Ucrania. Esto no es solo una queja diplomática, es la identificación de objetivos estratégicos. Al decir que están jugando a ganar la mano, Putin advierte que Rusia sabe exactamente dónde se fabrican las armas que golpean ciudades como Perm y o Tuapse. ¿Hasta dónde llegará la zona sanitaria? La pregunta de la periodista fue el dardo que Putin yo creo que esperaba o que estaba esperando. Ante la duda de si la zona de seguridad debe expandirse hasta las fronteras occidentales de Ucrania, Leópolis y la frontera polaca, para detener los ataques de largo alcance, Putin respondió con una brevedad aterradora. Usted misma ha respondido a su pregunta. ¿Mm? El mensaje. El objetivo es que nadie pueda amenazar a Rusia. Si los drones vuelan desde el oeste, la zona sanitaria se moverá hacia el oeste. La resolución de Moscú es clara. No habrá rincón en Ucrania que no sea reclamado como una zona de seguridad si desde allí se lanza un ataque. El pánico en Bruselas. Putin revela un dato de inteligencia política crucial. Las élites europeas, a pesar de su retórica belicista, ya están buscando contactos con Moscú. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que su juego por la superioridad tiene un precio que no pueden ganar. La mención de que estas acciones podrían ser costosas es un aviso directo a las capitales que albergan las fábricas de drones. El fin de la profundidad estratégica de Kiev. Al golpear ciudades como Perm en los Urales o el Mar Negro, Kiev pensó que demostraría vulnerabilidad rusa. Lo que han logrado es darle a Putin la justificación política para la ocupación o neutralización total de todo el territorio ucraniano. Para el Kremlin, la seguridad de un ciudadano en Siberia justifica el avance de los tanques hasta la frontera con Polonia. Así que estar atentos, amigos, porque Putin ha dejado de hablar de líneas rojas para hablar de fronteras finales. Si la tecnología europea sigue alimentando el fuego, el buffer, que le llaman, de Rusia, terminará donde empiece la OTAN. Y amigos, atención a todos los radares. Si los bloques anteriores, respuestas anteriores de Putin sobre Ucrania y la OTAN eran explosivos, este análisis sobre el impasse nuclear en el Golfo Pérsico, yo diría que es la pieza que define quién tiene realmente la llave de la estabilidad mundial. Vladimir Putin ha revelado lo que sucede detrás de las cortinas del conflicto entre Donald Trump e Irán. Y su respuesta a RT Arabic es una lección de cómo Rusia utiliza su experiencia práctica para dejar a Washington en un callejón sin salida diplomático. Sí. El atómico impasse, la llave rusa en el Golfo. Amigos, vigilad vuestras coordenadas porque mientras los mercados de petróleo tiemblan y el estrecho de Hormuz se mantiene bajo un bloqueo de facto, Vladimir Putin acaba de destapar el verdadero nudo gordiano del conflicto en el Golfo, el uranio enriquecido, ese fantasma del 2015. Putin le recuerda al mundo que esta película ya la hemos visto. En el 2015 fue Rusia quien sacó el uranio de Irán para hacer posible el acuerdo nuclear. Ahora Moscú vuelve a poner la misma oferta sobre la mesa. Traigan el uranio a territorio ruso, un país amigo en el que Teherán confía. Pero aquí está el giro. Donald Trump ha rechazado la oferta, insistiendo en que el material debe ir exclusivamente a territorio estadounidense. Una demanda que para Irán es una capitulación inaceptable. La propuesta de Larijani y el no de Washington. Putin revela un detalle diplomático de alto nivel. La propuesta del fallecido Ali Larijani para crear una empresa conjunta, joint venture, en suelo iraní para diluir el uranio bajo supervisión de la OEA.
Putin aceptó, pero advirtió en su momento que ni Estados Unidos ni Israel lo permitirían. El resultado, un punto muerto absoluto. Mientras Washington flexiona músculo político, Rusia se presenta como el único actor con una solución técnica y razonable en la mesa. Es esa confianza contra el control total, ¿no? Noten la sutileza de Putin, amigos. Dice que Rusia no necesita nada de esto para sentirse importante, sino para aliviar la tensión. Al resaltar que la OEA nunca ha hallado pruebas de un programa militar iraní, Putin le quita el suelo moral a los halcones de Washington e Israel, que exigen el desmantelamiento total. Rusia se posiciona como el garante transparente, dejando a Trump con la responsabilidad de elegir entre un acuerdo pragmático o una guerra abierta que nadie puede ganar. El factor Trump y el totalmente inaceptable. Apenas hace unas horas, Trump calificó de totalmente inaceptable la contrapropuesta iraní de diluir el uranio. Putin, con una calma gélida que lo caracteriza, ¿no? Responde que su propuesta sigue ahí. Es el choque entre el arte del teatro, perdón, del trato, del trato de Trump, que busca la rendición total, y la diplomacia del realismo de Putin, que busca el equilibrio donde Rusia sea el eje central de la balanza energética y nuclear. Así pues, miren este juego de ajedrez atómico. Putin le ha dicho a Trump, yo tengo la solución, pero tú prefieres el conflicto. Así que estamos ante el broche de oro de la rueda de prensa de Vladimir Putin. Lo que acabamos de diseccionar no es solo una declaración de amistad, es el acta de nacimiento del eje euroasiático del siglo XXI, justo antes de que el ajedrez de Pekín se active con las visitas de Trump y el propio Putin, ¿verdad? Sí. El eje de acero. Pekín, el árbitro del nuevo orden. Amigos, mientras Washington intenta recalibrar su relación con China, Vladimir Putin ha dejado claro quién es el socio preferente de la ciudad prohibida. En este cierre de rueda de prensa, el líder ruso ha definido la alianza con Xi Jinping como el factor de estabilidad más importante del planeta. Más que petróleo, el salto tecnológico. Amigos, presten atención a este detalle que muchos analistas pasan por alto. Putin no solo celebra los 140.000 millones de dólares en comercio, que en realidad ya rozan récords históricos en este 2026, sino que habla de una diversificación hacia la alta tecnología. Rusia y China ya no solo intercambian gas por manufacturas, están fusionando sus sectores de inteligencia artificial, espacio y energía nuclear. Es el blindaje tecnológico frente a las sanciones occidentales, ¿no? El gran paso en hidrocarburos. Putin ha lanzado un aviso al mercado energético mundial. Rusia y China están a punto de anunciar un paso significativo en la cooperación de petróleo y gas. Todo apunta a que durante su próxima visita de Estado se sellarán acuerdos que dejarán a Europa definitivamente fuera de la ecuación energética rusa, consolidando a China como el gran pulmón que respira el crudo siberiano. Ese Nixon 2.0 de Trump y la mirada de Putin. Es fascinante ver la calma de Putin ante la inminente llegada de Donald Trump a Pekín el 13 de mayo. Mientras el mundo especula con posiblemente alejamiento entre Rusia y China, Putin da la bienvenida a los contactos sino-estadounidenses. ¿Por qué? Porque sabe que la interdependencia económica es un factor de estabilidad que evita la guerra total, pero también porque confía plenamente en su amigo Xi Jinping. Putin no teme un pacto a sus espaldas. Sabe que el eje Moscú-Pekín es hoy el ancla de estabilidad estratégica mundial. Ese fin de las sanciones ilegítimas. Putin envía un mensaje de apoyo a China frente a las presiones de Washington. Espera que no haya más sanciones ilegítimas,
Rusia y China están construyendo un sistema financiero y comercial paralelo donde el dólar pues ya no es el rey. La estabilidad entre Estados Unidos y China beneficia a todos, pero el destino de Eurasia ya se está escribiendo en caracteres chinos y alfabeto cirílico. Entonces, mientras Trump aterriza en Pekín para buscar un trato, Putin ya tiene la mesa puesta para una alianza que no solo es comercial, sino existencial, ¿verdad? Así pues, amigos, que lo que acabamos de ver es la respuesta más corta de Vladimir Putin en toda la jornada, pero quizás la que contenga más ácido geopolítico. Ante la pregunta sobre el revisionismo histórico en Europa, Putin ha abandonado los grandes discursos para lanzar una sentencia de una brevedad demoledora. Estupidez y pobreza. Ese es el veredicto final de Putin, ¿sí? Este es el epicentro del desprecio estratégico. Ante los intentos de las élites europeas por borrar el papel de la Unión Soviética en la derrota del nazismo y presionar a los líderes para que no asistan a Moscú, Putin ha respondido con solo 10 palabras en el ruso que resumen el destino del viejo continente. Esa clase de estupidez podría finalmente llevarlos a la pobreza. Sí, el vínculo entre memoria y economía. Presten atención a la profundidad de esta frase, amigos. Es que esta fue la respuesta más corta de toda la entrevista. Para Putin, el revisionismo histórico no es solo un error académico, es una desconexión total con la realidad. Al intentar borrar el pasado, Europa está rompiendo los puentes lógicos con el presente. La lógica del Kremlin es simple. Si eres suficientemente estúpido para negar quién te salvó en 1945, eres lo suficientemente estúpido para destruir tu propia industria, cortando los lazos con tu proveedor de energía más fiable y barato. La soberbia de las élites. Putin sugiere que la presión ejercida sobre otros líderes para boicotear el 9 de mayo es un síntoma de una élite que ha perdido la brújula. Mientras Asia y el sur global se dan cita en la Plaza Roja, Europa se encierra en una burbuja de negacionismo histórico que, según Moscú, terminará pasando una factura económica impagable. La estupidez ideológica, otra vez, como siempre hablo de ideologías, precede al colapso financiero. El fin del relato occidental. Con esta frase, Putin cierra la puerta a cualquier debate moral con Bruselas. Ya no intenta convencerlos, simplemente les advierte del resultado final de su política. Es el Putin más cínico y directo, yo diría, ¿no? El que ve a Europa no como un adversario formidable, sino como un autor que se está autoliquidando por una arrogancia histórica que se están inventando. Eso es lo peor, ¿no? Así pues, amigos, que esta sentencia es el epitafio de Putin para la diplomacia europea esta década. Y en el puente de mando de que hablan Geo, la lectura es clara. Cuando la ideología es ciega a la pragmática, la pobreza es el único destino posible. Y bueno, llegamos al final de la disección de esta rueda de prensa histórica del 9 de mayo de 2026. Si los bloques anteriores fueron quirúrgicos, este cierre de Vladimir Putin es una bomba de profundidad dirigida a la narrativa de seguridad de la OTAN y específicamente a la de los nuevos miembros del norte. Putin no se ha guardado nada. Ha acusado a las élites europeas de revanchismo territorial y ha lanzado un dardo directo a Helsinki. Así pues que entremos a, a este Putin que no fue. Putin desnuda a Finlandia. Amigos, Putin ha cerrado con comparecencia con una declaración que va a resonar en los búnkeres de Helsinki y Bruselas durante semanas. Ante la pregunta de RIA Novosti sobre el revisionismo histórico,
El líder ruso ha revelado lo que él considera la verdadera y oscura motivación detrás de la expansión de la OTAN hacia el norte. El revanchismo de las élites. Putin es claro. El odio a la simbología rusa como las cintas de San Jorge no es solo ideológico, es revanchismo. Las élites globalistas esperan que Rusia colapsara en 6 meses en el 2022. Su plan era ver el fin de las empresas rusas y a millones de personas en la calle. Pero la realidad les dio un bofetón de acero. 2.2% de desempleo, la cifra más baja del G20. Al fallar el colapso económico, solo les quedó el ataque a la memoria, Finlandia y la teoría del botín. Aquí está el zarpazo más fuerte. Putin lanza una acusación sin precedentes. Finlandia no se reunió a la OTAN por seguridad. Según el Kremlin, Helsinki no tenía disputas territoriales con Moscú, pero se unió a la alianza porque esperaban participar en el reparto de los restos de una Rusia colapsada. Entraron en la OTAN no para defenderse, sino para arrebatar algo del botín de guerra. Una acusación que redefine la entrada de los nórdicos en el bloque como un acto de oportunismo geopolítico fallido. El gesto del caballero de Petersburgo. Noten el estilo, amigos. Putin menciona la valla que Finlandia está construyendo en el río Sestra. Dice que estuvo a punto de hacer un gesto. Podemos imaginar cuál. Un comentario mordaz, pero con su educación en la capital cultural, no. San Petersburgo se lo impidió. Es el desprecio absoluto hacia una infraestructura que Moscú considera ridícula e innecesaria. El regreso inevitable al respeto mutuo. Putin cierra con una nota de realismo. A medida que Rusia se hace más fuerte, el revisionismo comenzará a desvanecerse. Envía un mensaje a Europa. El enfoque de la confrontación fue un error. Rusia sigue abierta a restaurar relaciones, pero solo bajo una premisa que Occidente parece haber olvidado: el respeto mutuo y la consideración de los intereses del otro. Amigos, Putin ha dejado claro que Rusia no solo sobrevivió el intento de desmantelamiento, sino que ahora observa con una sonrisa gélida cómo quienes esperaban repartirse sus tierras tienen que construir vallas para protegerse de su propia frustración. Digo, solo digo. Y con esto cerramos el análisis de la entrevista de Vladimir Putin. Espero que haya sido de su agrado. Si lo es, denle un me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad. Y sean justos. Quedamos guape. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos relevantes. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.